En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos y bienvenidos a En Acción, el podcast de expansión del inversor inteligente. Soy Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión, y estoy con Maite Ayuso, redactora jefe de Finanzas y Mercados, y con nuestro corresponsal económico, Roberto Casado. ¿Qué tal, Maite? Roberto, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien todo, gracias. Bueno, pues hoy nos vamos a intentar adelantar un poco en el tiempo para tratar de adivinar qué va a pasar con los mercados en 2026. El año que dejamos, que ahora termina, ha sido récord, especialmente en la bolsa española, pero también últimamente tenemos la sensación de que la fiesta puede estar a punto de acabar, sobre todo en Wall Street. Maite, ¿qué dicen los expertos? Bueno, hay división de opiniones, aunque en el fondo nadie quiere abandonar el optimismo porque hay elementos que lo sustentan para seguir siendo optimistas con la evolución de los mercados. Pero después de llevar 3 años consecutivos subiendo las bolsas, o sea, este año ha sido récord y espectacular, pero es que venimos con 2 años anteriores también de subidas. Entonces, Roberto, que a veces habla de estadísticas y ve como ciclos que te indican qué puede ocurrir porque son muy certeros, empieza a dar un poco de vértigo, de miedo de altura, y por eso hay esta preocupación con elementos de incertidumbre reales de que el año que viene pues igual hay algún susto. Pero realmente, luego lo podemos ir viendo, hay muchos elementos para mantener el optimismo este año y que en 2026 las bolsas sigan subiendo, no exentas de volatilidad, pero con la idea de trasfondo que hay que estar en el mercado, porque es que si no te lo puedes perder. Por ejemplo, ¿qué señales de optimismo hay, Roberto? Hombre, yo creo que ahora hay una como combinación perfecta, ¿no?, en el mercado, que es tipos de interés bajando, con una economía que sigue creciendo y con las perspectivas de la inteligencia artificial que van, por un lado, a impulsar la economía y, por otro lado, mejorar la productividad de las empresas. Con lo cual, todo eso combinado, costes financieros más bajos, crecimiento económico más ingresos y luego las empresas que van a poder reducir costes gracias a la inteligencia artificial, pues tienes que las ganancias de las empresas en los próximos años tienen que subir. Y eso es lo que está un poco descontando el mercado. Y de ahí viene, yo creo, el gran optimismo. ¿Qué pasa? Si cualquiera de estos elementos falla, es cuando podemos ver una corrección o cambio de tendencia del mercado, ¿no? O bien que de repente la inflación se vaya a las manos y los bancos centrales tengan que cambiar el escenario de tipos bajos, que se llegue por lo que sea a una crisis económica o surja de algún lado, o por último que lo de la IA pues al final se pare o nadie pueda financiar las grandes inversiones que son necesarias y ese otro factor que está impulsando el mercado también se venga abajo. Entonces yo creo que por el momento el mercado dice no, hoy es una combinación perfecta, pero como uno de esos falle, y es lo que se ve en algunas jornadas, ¿no?, que de repente, sobre todo en Wall Street, está habiendo sustos o pequeñas correcciones. No llega a corrección, pero bueno, pequeños sustos, se debe a eso, ¿no? En cuanto alguien ve que la Fed no va a bajar tipos como esperábamos, o que Oracle no puede financiar las inversiones en IA, pues entonces, se ve ahí que hay gente que empieza a soltar lastre en bolsa, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser el mayor riesgo, el más inminente? ¿La IA, una crisis, inflación? Yo creo que la IA y sobre todo el tema de la financiación de las inversiones, ¿no? Yo creo que es donde puede estar por lo menos el riesgo más claro y más evidente, ¿no? Que esos, yo creo que ese $500 billion al año que se va a invertir en esto, se vea que las empresas que están promoviendo esto no tienen un dinero a unos costes razonables para financiarlas, ¿no? ¿Y tú, Maite, dónde ves que está el farolillo de rojo? Hay una cosa y Roberto sabe mucho de eso porque ha escrito mucho de eso, que tiene que ver con el crédito. El crédito lleva implícito un riesgo tremendo, porque en el momento en que cambian los tipos de interés o se te encarece la financiación, todo lo que se está financiando a largo plazo con ideas de inversión, si te falla esa palanca, uno de esos, unos tipos de interés que han cambiado o un dato económico que parece que va a descarrilar algún sector de la economía, si estás muy endeudado,
hay gente que está haciendo el famoso carry trade, ¿no? Que te endeudas barato para invertir en sitios donde puedes tener más rentabilidad. Todo eso que está todo muy enlazado, en el momento en que hay un problema, luego lo contamina todo, porque en el caso de la deuda, que estamos viendo que ha habido algún susto, hemos visto empresas que no han podido pagar la deuda. Si esa financiación ha sido muy apalancada, a quien no se lo devuelves, lo colocas en grandes problemas. Generalmente son bancos. También bancos en la sombra, de los que hablamos, que son grandes fondos, que están menos controlados, menos regulados, no tienen los colchones de capital necesarios para afrontar un atasco de ese calibre. Y eso es como un dominó. Empieza a desencadenarse una cosa que no parece tan enorme y se hace una bola de nieve. Entonces, ese miedo está en el ambiente. Yo creo que, por otra parte, está compensado con la idea de que va a haber un impulso de políticas fiscales precisamente para acometer todas esas inversiones. En Alemania estamos viendo que van a poner, va a endeudarse el país de una manera estratosférica para poder hacer todas las inversiones en defensa, en infraestructuras, en inteligencia artificial, y muchos países. Parte de la dinámica que hay positiva respecto a los beneficios crecientes que van a tener las empresas viene de la mano de la inversión en capital. Todo el mundo sabe que hay que invertir mucho dinero para ponerse al día con todo lo que conlleva la inteligencia artificial, la tecnología y las infraestructuras de este nuevo mundo, este nuevo orden que ha surgido a raíz de las crisis geopolíticas, que esto ha sido un elemento muy diferencial a otras ocasiones, y de la tecnología, de la inteligencia artificial, que a mí me parece que es disruptivo. O sea, no es una tecnología más, es una cosa que va a cambiar el mundo. Y de momento yo creo que hasta que la gente vaya sabiendo un poco si son inversiones que están bien hechas, si son inversiones que no son rentables, mientras el mercado se va autolimpiando, que eso suele ocurrir cuando hay novedades, pues yo creo que 2026, si no hay un cisne negro de esos que mencionas, puede ser un año bueno tanto para la renta variable como para la renta fija, como para el mercado de bonos. Porque todo este endeudamiento público, que también va a generar endeudamiento de empresas para crecer, ahora mismo los diferenciales a los que se están emitiendo son bajísimos, y son una garantía de que ganas por precio, ¿no? Por precio en el mercado de bonos. ¿Pero crees que incluso se podría haber el año que viene una subida de tipos en Europa? Yo creo que en Europa podría haberla, no está cerrado. El BCE siempre te dicen, son como el cholo, ¿no? Partido a partido. Vamos a ver los datos, pero ellos no lo descartan. Si la economía crece al ritmo que está creciendo y el consumo privado, y se ve además que ahora mismo estamos viendo que la morosidad está muy, muy controlada en Europa, que eso es bueno, pero si eso te genera un sobrecalentamiento al final de la economía, pues ahí está el BCE para subir un poquito los tipos, cosa que agradecerían los bancos. Y en Europa estamos mucho más volcados en banca que en tecnología, lamentablemente, digo, para lo que es el futuro de las economías, pero nuestras bolsas pesan más los bancos y el sector financiero que la tecnología, y probablemente eso va a ser lo que defina en parte, y el crecimiento económico esperado por las inversiones, que haga que las bolsas europeas sigan subiendo. En este escenario el IBEX todavía tiene recorrido, ¿no, Roberto, entonces? Sí, pues, sobre todo por los bancos, ¿no? Que al final son los que yo creo ya pesan el 40-45% en el índice. Y como decía Maite, pues eso, si el Banco Central Europeo de momento está en stand-by, pero si va incluso hacia una subida de tipos sería muy positivo. Yo creo que el BCE va a mirar también de reojo mucho a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Llevamos ya un rato y no hemos citado todavía a Donald Trump, lo cual demuestra lo que ha cambiado el año, ¿no? Porque acordaros en marzo, abril, todo lo que sucedió con los aranceles. Y ahora Trump, curiosamente, está jugando a favor del mercado, ¿no? Porque con su presión a la Fed para bajar tipos. Entonces, en función de a quién ponga de presidente de la Fed y que el mercado pueda ver que los tipos todavía van a bajar más de lo esperado en Estados Unidos, yo creo que el BCE va a mirar mucho el efecto que eso va a tener en la relación dólar-euro, ¿no? Porque si se baja mucho tipos en Estados Unidos, podría todavía apreciarse más el euro, y eso podría empezar a preocupar al Banco Central Europeo a la hora de ellos subir tipos, ¿no? Porque entonces se endurece el euro y sobre todo las empresas alemanas pueden sufrir, ¿no? Que ya está. Todo ese endeudamiento que se va a generar. Sí. Al final sería un endurecimiento. Al final, si se te aprecia tu divisa, pues se endurece un poco la situación de las exportaciones, que ya con los aranceles están sufriendo, con el tema de China ya está sufriendo Europa en ese aspecto, ¿no? Y ahí Alemania, que al final es la economía motor todavía de Europa, aunque España es la que más crece, pero al final Alemania sigue pesando mucho.
sufriría en ese entorno que el BCE tendría que esperar a ver qué sucede en Estados Unidos. Yo creo que una cosa, hablando de Trump, que hemos aprendido en este año es que Trump ladra más que muerde, porque es que al final los aranceles que han sido el elemento presente en cada una de las crónicas de mercados, de las previsiones de mercados. La palabra del año es en España. Exactamente. Sí. Eso, al final, ¿en qué ha quedado? Pues ha hecho daño porque pues, ha hecho muchos vaivenes, ha generado muchos parálisis en actividades económicas, o sea, daño de alguna manera ha hecho, pero ni ha provocado la recesión de la que se hablaba, que podía ocurrir con los aranceles, ni han sido tan elevados. Al final de media estamos en un 10%. Quiere decir que viendo el ruido que ha causado eso y en lo que ha quedado, eso los mercados también lo ven, los inversores. Entonces, al final, son elementos que se empieza a aprender a jugar con ellos, que eso también tiene su riesgo, porque te genera un exceso de confianza que luego no ves venir pues el peligro real, ¿no? Que es una de las cosas de las que hablan los expertos. Todo está muy bien, hay mucha liquidez en el mercado que sostiene a lo mejor algunas valoraciones absurdas de empresas, de cotizadas. Y hay mucha confianza, pero es que esa confianza puede ser probablemente el elemento más peligroso. Demasiada autocomplacencia y confianza en que esto va a seguir así. Sí, yo me había traído apuntados 3 datos solo para esto, porque claro, este ha sido un año espectacular, pero para hablar del mal de altura es que el IBEX en los últimos 3 años hasta hoy ha subido un 107%. O sea, 23, 24 y lo que llevamos de 25 más del prácticamente sí. El S&P 500 que tiene la mayor parte, o sea, realmente es el índice más representativo del mundo porque están en todas las empresas, en estos 3 años ha subido un 75%. Y el Nasdaq, que es en el que estamos todos volcados porque es donde cotizan las empresas tecnológicas, a pesar de haber caído en 2022 un 28%, porque llevaba subiendo desde el 2008 hasta el 2020 sin parar. No cayó en ningún año de esos. Entonces no le prestábamos tanta atención porque no estábamos con la tecnología. Pero claro, como las empresas más valiosas ahora son las tecnológicas, claro. Bueno, pues en los últimos 3 años ha subido un 118%. Pues hay mal de altura, pero... Sí. De hecho, hay a los que les gusta mirar los números, estadísticas que comentaba Maite, las valoraciones a que se ha situado el mercado son mayores, yo creo que solo son comparables a las de la burbuja.com y de hecho por eso está todo el mundo hablando de eso. Y la cuestión es si esta vez es diferente o no, que es decir, si la inteligencia artificial justifica que haya unas valoraciones del mercado mayores que nunca, ¿no? O si va a suceder lo que pasó en el año 2000 y cuando pinchó la burbuja. Igual hay una diferencia, que estas empresas ahora sí tienen beneficios. Ganan dinero, ¿no? Y cuando estalló la burbuja.com estaban cotizando, no se podía hablar ni veces beneficio, no tenían PER, porque es que no tenían beneficios. Claro. Entonces simplemente subían y subían. Sí, el múltiplo era sobre ventas. Bueno, a veces ni eso, a veces no era ni sobre ventas, era sobre expectativas o audiencias. El negocio. Había que perder dinero, ¿no? Esta vez parece diferente. Ahora son beneficios, pero ahí el tema está yendo a la crisis de crédito, el tema de que puede ser la tormenta perfecta es como se junte una crisis de crédito con las necesidades de inversión de la inteligencia artificial. Y ahí sí que ya vamos a ver un buen a crash. ver qué pasa, ¿no? Pero vamos, por eso, en principio, el crédito está mucho menos lo mismo. Volviendo a otra crisis famosa o mítica, la de 2008, ahora yo creo que no estamos en las situaciones de apalancamiento que había entonces. Y la tecnología, como dice Maite, pues no son esos múltiplos absurdos que se veían entonces, ¿no? Entonces, incluso aunque se juntaran las dos crisis, la de crédito y la de la tecnológica, yo creo que no deberíamos ver un crash. Podríamos aguantar. Pero bueno, lo dicho, en abril con los aranceles yo creo que hubo una bajada del 20%. Que luego se recuperó rápidamente, pero... Sí, otro elemento es que hay mucha liquidez en el mercado. Sí. También es otro factor y el que cada vez que baja la bolsa hay gente dispuesta a meterse a comprar el dinero, está claro. No tienen qué hacer claro. ellos. Sí, hace poco una alternativa, ¿no? Hacía una previsión, hacía una recomendación de cómo tiene que ser el próximo año y entre otras muchas cosas interesantes que dijeron, al final es el mayor fondo del mundo, hablaba de que había que acabar con las carteras que siempre estaban más arriesgado, hacías 80 en bolsa, el 80% en bolsa, el 20% en renta fija. Si eras un poco más equilibrado, 60-40. Y ellos creen que ese modelo
tiene que terminar y que ahora tiene que ser un 50%, pues renta variable, un 30% renta fija y un 20% criptos alternativos. Esto es una cosa de la que antes no se hablaba, pero claro, los alternativos al final son fondos que invierten pues en criptos, en algún tipo de infraestructuras, inversiones en infraestructuras. O sea, es como un elemento nuevo y consideran que eso te ancla la inversión para que si viene un movimiento de cualquier lado, que luego vemos que todo se contagia, por eso, porque tiene como un efecto dominó, tú tengas tan diversificado y tan apoyado en tantas patas tu cartera que no sufras tanto. Pero como decía al principio, la recomendación de todo el mundo, y a mí me parece bastante sensata, es que hay que estar en el mercado. O sea, no puedes estar fuera pensando, bueno, está muy alto, igual corrige, porque todo nos está diciendo que es positivo. O sea, algo interesante este año es que precisamente la gente, para seguir en el mercado y no perderse la acción, sobre todo en el mundo tecnológico, lo que está haciendo es seguir en el mercado y comprar esas coberturas o diversificar, ¿no? Ya está el tema del oro, el tema cripto, ¿no? Que han subido, y luego las coberturas que se dicen que se han tomado con el dólar, que es lo que ha provocado también que en parte que baje este año, ¿no? La gente dice, oye, yo sigo en bolsa, pero por si acaso me compro algo de oro, que siempre es valor refugio, se supone, o cripto, o bien me quito dólares y compro euros para amortiguar una caída, ¿no? Las cripto que están de capa caída, pero al final se han convertido en un activo de referencia, ¿no? Del gran inversor. ¿Cómo veis su futuro? Porque yo creo que parte de el éxito de las criptos, bueno, ya veíamos que tenía, ¿no? Que se estaba haciendo un hueco por su propia actividad en el mercado, pero la llegada de Trump ha sido definitiva. O sea, el hecho de que Trump haya apoyado e impulsado, creo que su familia tiene fondos. Sí, la regulación sobre todo. Y ha cambiado la regulación, eso ha llevado muchísimo dinero a las criptos a través de fondos, entonces las ha colocado en un nivel, es que el Bitcoin llegó a estar a 130 o 120 algo, ahora creo que andaba por 80 y pico, o sea, es una volatilidad que el inversor normal no está acostumbrado a soportar en bolsa, por mucha volatilidad que haya en bolsa. Entonces no dejan de ser unos activos, bueno, eso, alternativos, ¿no? Un 10% de la cartera, ¿no? Más o menos. No sé cuánto en cripto. O sea, cuando BlackRock decía 20, ¿no? Entiendo que mezclaba un poco todo. Sí. Criptos y algo, pues, esas infraestructuras, fondos de riesgo, que hemos visto que no sé si son tan rentables como decían los fondos de capital riesgo, porque lo que hemos estado viendo es que hay cierta dificultad a veces incluso para hacer liquidez, ¿no? Para salir de los propios fondos, y están en las empresas más tiempo del previsto porque no había demasiado... Sí, no ha habido salida, mucha manera, no ha habido facilidad para ni salías a bolsa, entonces para vender. Y luego con la subida a bolsa, si miras, yo creo que estos 3 años que mencionabas, yo creo que el capital riesgo no ha debido generar más que la bolsa. Subía tanto la bolsa que para qué meterte en un producto ilíquido, ¿no? Es curioso que en estos tiempos de bonanza el M&A, ¿verdad, Roberto? Está un poco parado. Ahora parece que se mueve con Netflix y demás. Sí, ahora Estados Unidos desde el vaivén de Trump, pero ya cuando se vio que la cosa se estabilizaba, desde verano ha empezado, yo creo, una ola de operaciones muy grandes. Está la de la puja por Warner. Pero luego ha habido varias operaciones farmacéuticas muy grandes. Luego los bancos siguen mirando operaciones allí. O sea, yo creo que eso normalmente, esa tendencia luego llega a Europa. 6 meses, 1 año. Luego llegarán cuando Estados Unidos empieza a movilizar el dinero en operaciones corporativas, luego siempre llega a Europa, ¿no? Bien porque ellos mismos vienen, los americanos, cuando hay allí ya no les queda nada. Claro. Vienen a comprar aquí, aunque ahí la caída del dólar les afecta un poco y les puede perjudicar. Pero sí, yo creo que 2026 otro elemento en Europa será que va a volver a haber operaciones de manera significativas, ¿no? ¿Y qué sectores o empresas crees que tirarán de los mercados el año que viene? Pues Maite habla de la banca. Yo creo que la banca ya no le debe quedar mucho recorrido, creo yo, ¿no? Yo creo que en todo este mundo de la inteligencia artificial, si esto va para adelante, yo creo que un sector que va a ir muy bien en Europa es el de utilities eléctricas, porque en Europa no tenemos grandes tecnológicas, pero lo que sí hay es grandes compañías eléctricas energéticas que son las que van a abastecer los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial. Y ahí, aunque ha subido, por ejemplo, Iberdrola,
yo creo que ahí todavía tiene mucho recorrido, ¿no? Si al final las inversiones en centros de datos, todo esto que se habla, pues en Aragón van a poner no sé cuántos miles de millones de euros en... Si todo eso es así, eso va a traer consigo una demanda eléctrica brutal y eso, que yo creo que eso la gente todavía no es consciente, eso va a traer también una subida de precios para el común de los mortales. Entonces yo creo que va a ser bueno para las energéticas, no tan bueno para el consumidor. Y para las infraestructuras, todo lo que son las redes que tienen que ver sí, de todas las compañías de redes eléctricas. Y también las energías renovables van a ser, en su momento... sí, que han tenido un bache. Sí, por Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, pero sí que las tienen recomendadas para todas las carteras del año que viene, eléctricas, renovables, y eléctricas sobre todo con ese foco de infraestructuras. Y luego defensa. Porque más allá de... Ayer veíamos que caían las acciones de defensa porque parece que se anunciaba un probable acuerdo de paz en Ucrania, ¿no? Que esto es la contradicción de los mercados, ¿no? Sí. Tenemos que haya paz, pero luego los que han invertido en defensa no les viene bien. Pero está claro que ha quedado evidente que hay una carencia en Europa en ese sentido y están determinados a crear y a invertir en ese sector, y esos sectores yo creo que los próximos años, y el año que viene, los próximos años, van a ser de los que en Europa estén liderando las inversiones. Sí, yo creo que ahí, siguiendo con el tema de MAE, defensa, telecos y banca, lo que están muy pendientes también, y eso puede darle otro empujón es si al final Bruselas cambia las normas de fusiones y adquisiciones, de control de concentraciones, y empezamos a ver de verdad grandes operaciones de integración. Yo creo que son muy difíciles las paneuropeas. Yo creo que más bien vamos a ver Indra comprándose todo lo que haya por España, los alemanes fusionándose entre ellos, y en telecos lo mismo, ¿no? Telefónica, a ver si por fin hace algo en España o en Alemania. Y los bancos, bueno, no ha salido lo de BBV Sabadell, y yo no sé si pasará alguna otra operación en el sector más pequeña, porque ahí lo de los transfronterizas sigue siendo muy complicado, ¿no? Las operaciones. Mientras no cambie la regulación, es complicado. Una cosa de la que se van a beneficiar los bancos, aunque llevas razón, que han hecho tal recorrido que parece que les queda poco, pero confían en el sector, en que salga adelante este plan en el que ya están involucrados todos los países de flexibilizar y racionalizar y simplificar la normativa bancaria, que los bancos tienen cifrado en más de 1 billón que les cuesta todo eso, ¿no? Si eso sale adelante, los bancos siempre lo dicen, insisten en ello, es mucho dinero disponible para financiar la economía, y al final los bancos son los que financian las economías, y si hay tantas operaciones, como dice Roberto, de money, tanta inversión en nuevos proyectos, más allá del endeudamiento y las políticas fiscales de los países, ahí juegan un papel importante los bancos, que les trae mucho negocio. Entonces, en eso también confían en el sector financiero, que les pueda venir por ahí la rama que les faltaba, pues para seguir creciendo, ¿no? Sobre todo además porque Trump está liberalizando la banca y si no lo que va a pasar es que van a venir los bancos de Wall Street y se van a quedar con todo el tema de financiaciones, ¿no? En Europa. Todavía más, porque ya controlan mucho todo el mundo de banca de inversión y grandes financiaciones, pero... Entonces yo creo que aquí también hay que... Sí, yo creo que nos he dado en cuenta de eso. Precisamente están todos los países. El Ecofin fue el otro día con un mandato claro a Bruselas para que pongan en marcha esta normativa, porque al final estás jugando con desventaja en el mismo campo de juego. Estás con desventaja y sobre todo se ha dado cuenta Europa que es que necesita todo ese dinero de los bancos para poner en marcha todo lo que quiere poner en marcha, ¿no? En los próximos años. Muy bien, Maite y Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos por escuchar En Acción, el podcast de inversión de expansión que realiza Cristina de Rojas y dirige Amparo Polo.